El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Levanta tu bandera, el tiempo llegó, se escucha un clamor en esta nación. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa Contigo en la Mañana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros un día más en Contigo en la Mañana, todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. CTNI y Senda.fm te da saludos de parte de la Iglesia La Senda Antigua, de los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega, los que nos han permitido compartir esta palabra y esta entrevista que vamos a tener con esta joven adoradora que se llama Amalfi Blanco. Le habla la evangelista Olga Miranda. Amalfi Blanco. Estábamos hablando backstage, que esa es la costa de Italia, porque me llamó la atención el nombre tan hermoso. ¿Y a quién se le antoja poner el nombre, mamá o papá o ambos? Papá. Papá. Sí, fue una novela de Julio Cortázar que sucedió ahí, una historia de amor en la costa de Amalfi, y entonces él, en vez de ponerme el nombre de la protagonista, me puso el nombre del lugar. Pero le gustó. Pero bueno, me imagino que nadie lo tiene, porque es rarísimo. he conocido una sola persona, porque fue una señora que fue paciente mía, y cuando lo vino, como que no lo podíamos creer, ni ella había conocido una Amalfi, ni yo tampoco. No, y que fuera paciente suya. ¿En Sí. qué usted se especializa? Soy oculista. Oh. Y tengo mi práctica privada, entonces ella llegó y no lo podía creer, no había conocido, es la única que conozco con Amalfi. Bueno, la costa amalfitana, y hay un pueblo también en Colombia que se llama Amalfi, y una banda de salsa, creo que en República Dominicana, que también se llama Amalfi. Se llama Amalfi, wow. Todos los días aprendemos algo, Sí. algo nuevo, ¿verdad? Y quería, ¿verdad?, que me contaras un poco estábamos hablando backstage, de que siempre fuiste adoradora. ¿Desde qué edad empezaste a adorar? Sí, bueno, desde muy niña me llevaban a la iglesia. Mi bisabuela era cristiana, y eso fue pasándose de generación en generación. Mi mamá se había apartado, pero mis abuelitas me llevaban a la iglesia. Aproximadamente como a la edad de 10 años descubren en la iglesia que yo podía cantar. Yo no sabía que podía cantar porque nadie en mi familia canta ni tiene inclinación musical. Entonces, cuando ese descubrimiento sucedió, eso fue algo... Un escándalo. un escándalo familiar. Entonces, pero fue algo maravilloso porque Dios usó esa excusa para salvar a mi papá, quien era ateo. Entonces, la primera vez que iba a cantar públicamente, pues yo invité a mi papá, y entonces él iba orgullosamente a escuchar a su hija, y ese día estaba uno de los evangelistas más reconocidos en aquel entonces en Cuba, de la Convención Bautista de Cuba, González Peña, un orador increíble, muy elocuente, un hombre brillante, muy culto, y con mi papá, en su opinión, se sentía muy culto y muy brillante. Y pensaba que el evangelio era para las personas incultas, ignorantes. Ignorantes. Exacto. Pues se combinó, Dios hizo una combinación perfecta entre la adoración de su hija y la palabra de este hombre orador, y Jesús y el Espíritu Santo, y él pensó que llegó a escuchar a su hija y terminó con Cristo en el corazón. Y desde entonces mi familia se transformó, porque si la cabeza entra por donde tiene que entrar, todo se transforma. Entonces vimos la mano sobrenatural de Dios, de hecho la manera que Dios nos saca de Cuba, porque mi papá fue preso político por pensar diferente al sistema comunista. Los últimos años que estuvimos en Cuba los dedicó a repartir Biblias en las cárceles a los presos políticos. Y el Señor abrió una puerta grandísima, una gracia y un favor con la embajada, con el embajador en aquel entonces, Jeffrey de Laurentiis, en el año 93. Y ellos fueron los que nos sacaron de Cuba hacia Miami. Ahí vivimos, ahí crecí. Salí a los 14 años y crecí toda mi vida. A los 14 años, sí, sales de Cuba. De Cuba, sí. Sí, que eras una adolescente. Una adolescente. Pero desde entonces, desde que descubrieron que podía cantar, pues me dediqué a cantar en la iglesia. Y luego cuando nos mudamos a Miami, igual, cada vez que entraba a una iglesia, entendía que ese era mi talento, y a medida que fui caminando con Jesús, conociendo a Dios, aprendiendo de Él, entonces ya adorar era algo instantáneo, era algo que no tenía que forzar, porque entendía
que mientras más lo conocía, más lo admiraba y esa admiración provocaba mi adoración. Qué lindo. Entonces ha sido algo muy genuino, muy puro, porque es todo basado en experiencias mías con él, y de hecho todas mis canciones trato siempre de permitir que sea el que me dé toda la inspiración, o sea, no poner yo mío, aunque sí uno siempre trata de arreglar después que escucha, pero la manera que Dios me habla para componer es muy peculiar, porque yo puedo escuchar la letra y la música a la vez, es como si alguien me lo cantara a mi oído. Entonces, desde entonces pues me he dedicado a eso. Adoradora, adorar es lo que soy, es mi esencia. Como dije anteriormente, tengo mi profesión, pero ya la parte de la adoración es algo que es muy, muy cercano a mí, porque es como mi mayor expresión de mi conocimiento de Dios. Qué lindo, sí, la gratitud, ¿verdad? La gratitud. Porque el Señor continuamente, ¿verdad?, nos exhorta. Yo siempre estuve en coro. Yo soy una adoradora. A mí me fascina la adoración, porque en los momentos más necesitados, la adoración es la que cambia la atmósfera, Sí. cambia el ambiente. Y él dice, ¿verdad?, en el Salmo 100, que es uno de mis favoritos: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, oveja de sus prados. Entren por sus puertas con acción de gracia, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor es inagotable, permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Así es. Y ese cambio de Cuba a Estados Unidos y cómo Dios te utilizó para salvar a tu padre a través de algo que tú misma no sabías que lo tenías ahí, ¿verdad? Cuéntame ahora de este salmo, ¿verdad?, que lo has convertido en esta adoración, en esta alabanza, en un momento tan determinado como el COVID, todas las personas. ¿Cómo llegó? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la inspiración? ¿Había algo sucediendo en tu hogar, en tu familia? Cuéntanos de esa experiencia. Bueno, cuando la pandemia llega, nos tomó a todos de sorpresa. Era algo nunca visto, por lo menos en esta generación. No se había visto algo así. Entonces, yo pienso que peor que el COVID fue el terror que trajo. El terror y el temor. Y el terror y el temor, siento yo, si lo miramos de forma espiritual, fue lo que más estrago hizo. Porque fue lo que vino a matar la fe de muchos, vino a matar físicamente, porque vimos cristianos que el temor venció su fe y por eso murieron, porque no creyeron que Jesús era el sanador. Y en su desespero y en su temor le dieron más poder al virus que a lo que ya Dios había establecido en su palabra. Es la manera que yo lo veo, de una connotación espiritual, sin ser muy religiosa y sin ser muy espiritual, pero siento que todo al final tiene ese tipo de connotación. Vimos iglesias cerradas y bares abiertos, ¿sabes? Se abrió una puerta, y siento yo que Dios a propósito lo permitió para limpiar también su iglesia, para ver quiénes de verdad estaban por Él o quiénes estaban simplemente por una conveniencia y demás. Yo siento, en mi caso personal, Dios vino a limpiarme a mí, a alinear muchas cosas. La pandemia vino a enseñarnos tantos principios olvidados, como las prioridades, como entender que la vida hoy estamos y mañana no sabemos qué puede pasar, la importancia de darle todo el control a Dios de nuestra vida, la importancia de priorizar la familia, porque yo personalmente, como oculista con clínicas, 6 clínicas operando a la vez, tenía muy poco tiempo para mi familia, y la pandemia nos cerró todo y nos obligó a estar en casa, y ahí pude comenzar a hacer desayunos para mis hijos, pintar con ellos en el piso y disfrutar una parte de mí que debido a tanto trabajo y tanta carga laboral no podía ejercer. Manejar. Entonces, en mi caso, mi familia fue una gran bendición. Para mí el COVID vino a cambiar mi vida porque me trajo claridad a las cosas importantes, que no son las que se ven, sino las que no se ven. Y son esos valores de reino que Dios trata y que el Espíritu Santo lleva años hablándonos, pero hasta que no vino algo así tan fuerte, no pudimos entender de qué se refería, ¿no? Porque Dios siempre habla, y siempre habla primero que lo que puede hablar Satanás después de una forma distorsionada. Entonces recuerdo cuando entré ese pánico, yo dije, espérate, aquí tenemos 2 opciones. O seguimos lo que dice la noticia, lo que dice el mundo, la loquera aquella que no podía salir
la gente encerrada por meses, sin comer, sin quitarse máscara, echándole cloro a todo. O vamos a tomar un tiempo y decir qué dice Dios sobre esto. Amén. ¿Cuál va a ser el mensaje? Y en la Biblia pues siempre se ha conocido el Salmo 91 como el Salmo de la protección. Entonces lo tomamos como nuestro, nos los memorizamos, lo leíamos, lo profetizábamos, lo creíamos y lo hablamos tantas veces hasta que bajó al corazón, porque por el oír viene la fe. Se hizo rema. Creímos en ese salmo y esa creencia se puso por obra porque comenzamos a actuar no por miedo, sino por fe. El virus entró y con la misma se fue. Mi abuela de 95 años tampoco nada. O sea, todos nos afectamos, pero nadie salió, todos salimos ilesos. Amén. Porque entendimos que cuando escuchamos una palabra, la creemos y la ponemos por obra, porque no solamente es creer, tenemos que darle acción a esa palabra para que esa palabra no muera, ¿no? Para que esa semilla pueda germinar, hay que echarle agua, ¿no? Y ahí viene nuestra actitud y nuestra reacción frente a una palabra que Dios nos da, que entendemos que lo que le da validez a las promesas no es la promesa en sí, sino quien te está dando la promesa. Porque pueden darte unas promesas muy bellas, pero si quien te lo da es un mentiroso, la promesa no se cumple. Pero en este caso estamos hablando del Dios que no miente ni se arrepiente. El quien estaba prometiendo ese salmo era el Dios que su palabra, el cielo y la tierra pasa, pero su palabra no pasa y nunca regresa vacía. Entonces nos apropiamos de ella y de ahí salió la canción. Pues me estás recordando, ¿verdad? En esta Biblia, en el 3:21 del 2020, lo tengo marcado aquí, el Señor me dio esta palabra, dice, un detente para un de repente. Y yo decía, tú estás trabajando con nosotros. Y él decía, aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre, todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Wow. Todo el día me insultan en mi propia cara al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en los altares paganos. De noche andan en las tumbas para rendir culto a los muertos, comen carne de cerdo y hacen guisos con los alimentos prohibidos. Sin embargo, se dice unos a otros, no te acerques demasiado porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Wow. El Señor ha estado trabajando con la iglesia. Sí. Pero vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. No te vayas, regresamos enseguida contigo en la mañana. Continuamos con el programa Contigo en la Mañana. Tenemos una entrevista aquí con una adoradora que tiene un Salmo 91 cantado en esta época de coronavirus, de guerra y de tantas malas noticias. Tenemos que ir a la palabra y recibirla, creerla y seguir caminando. a Amalfi Blanco. Pero no quiero tomar su tiempo y quiero que ella nos siga hablando, ¿verdad?, de esas vivencias que tuviste cuando en medio del coronavirus estabas encerradita, no podías ejercer tus funciones, ¿verdad?, profesionales, como nos pasó a todos. ¿Sabes lo que yo hacía? Me montaba en el carro y daba vueltas, porque yo soy hyper, y entonces el estar encerrada, aunque la casa es grande y tengo patio y tengo eso, le dije a mi esposo, ponme una hamaca en el patio porque yo necesito salir, yo no puedo estar encerrada. Todos nosotros tuvimos unas vivencias, ¿verdad? Sí. Y el coronavirus vino a bregar también con la iglesia. Sí. Fíjese que la pastora Wanda Rolón abrió la iglesia, ella predicaba sin nadie adentro, pero ella no pudo aguantar y entiendo yo que fuimos la primera iglesia que abrió a nivel, ¿verdad?, aquí bien grande. Todavía el banner está, que mi esposo lo hizo, porque nosotros tenemos una compañía de rotulación, se llama Bless Sign, aquí al lado de la iglesia, y todavía cuando tú salgas lo vas a ver. Iglesia abierta, domingo. Esto está ahí desde que se abrió la iglesia, cuando le dieron el permiso prácticamente a de que todo el mundo pudiera regresar. Y todavía estamos esperando gente que todavía no regresan, pero van a Plaza de las Américas, van a otros sitios. ¿Cómo fue eso en Miami? ¿Cómo fue eso? Yo pienso que fue igual a nivel mundial, porque tengo amistades que son pastores en Colombia, en otros países, Ecuador. Yo pienso que, porque es que los procesos de Dios son parejos para todos. Dios es un Dios que no hace excepción de personas, ¿no? Y la iglesia va a ser procesada a todos por igual. Es un proceso que tenemos que pasar si queremos ver su gloria. Entonces, lo mismo pasó en Miami, pero como Dios, hay algo que respeta a nosotros, es la libertad.
Es algo que Él jamás se va a interponer, porque fíjese que la Biblia dice, el reino del cielo se acerca, no se impone, el reino se acerca. Nosotros decidimos entrar y arrebatarlo. Y bien claro nos habla Jesús que va a ser por violencia, porque va a haber una resistencia para que nosotros no entremos a ese reino. La resistencia puede ser interna, nuestra mente, nuestras carnes, nuestros pensamientos, nuestros paradigmas, nuestras experiencias pasadas, o puede ser el mismo sistema del mundo caído, que es cuando el hombre le entrega el control a Satanás y se crea el mundo, ¿no? Un mundo caído, porque, por supuesto, Dios no formó parte de la ecuación. Ahora, nosotros como iglesia, nuestro sistema debe ser diferente y tenemos que operar diferente a cómo opera el mundo. Si yo soy cristiana, si Cristo está en mi casa y si la Biblia es mi manual de guía, nos tocó apagar el televisor porque el televisor no iba a guiar nuestra vida. Y si la guiaba, la iba a guiar por el camino que a Dios no le agradaba. Entonces comenzamos a tomar la Biblia, comenzamos a hacer cultos en casa, poníamos películas para los niños, del superlibro se aprendieron todas las historias de la Biblia y yo me ponía a ver como niños y creó en mí hasta un renacer y un renovar y un entendimiento del reino tan olvidado, pero tan simple, tan básico y tan necesario porque es un requerimiento para entrar, que es el de regresar a esa madurez infantil. A ese momento donde tú comienzas a ver a Dios, pero no desde tu mentalidad adulta, que es tan requerida que la soltemos y que comencemos a ver a Dios desde la mentalidad de un niño. Por eso es que él dice que tenemos que ser como un niño. Para entrar a ese reino, esa es la condición. Wow. Tu adultez y mi madurez y mi conocimiento recogido por tantos años en el mundo no te entra al reino. La condición número 1 para entrar al reino de Dios es ser como un niño. De los niños ya lees el reino. ¿Por qué? ¿Qué nos enseñan los niños? Y yo eso lo aprendí pasando tantas horas con mis hijos. Tenía uno de 5 y uno de 2 añitos. O sea, eran bebés. Me tocaba tirarme en el piso y aprender de ellos. Y fue mucha revelación la que Dios me daba. Porque podía ver a Dios en cada detalle, apreciar cada segundo. Porque Dios es un Dios de muchos detalles. Entonces, eso fue algo que me llevé muy dentro, la pureza de ellos, y entendí por qué tenemos que ser como niños. Número 1, porque necesitamos esa pureza. Esa pureza, los niños son puros, innatamente lo son. Y cuando hacen cosas malas no lo hacen con maldad, porque esto no se trata de lo que hacemos, sino de lo que hacemos después de lo que hacemos. Es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Es la motivación del corazón. Los niños pueden hacer cosas buenas y malas, pero la motivación siempre es pura, porque no han conocido ese nivel de maldad. Entonces, la pureza. Lo segundo que uno aprende de los niños es esa transparencia. Ellos son como son. Te dicen lo que piensan. Son sinceros. Actúan como actúan. Se quieren vestir de rojo, se ponen su rojo. Que si Spider-Man, que si Superman. O sea, ellos son genuinos. Y eso, la adultez y la vida te roba tu transparencia. Y a veces venimos delante de Dios con máscaras. Y venimos delante de Dios con trajes que no son los nuestros. Pero Él sí nos conoce, mejor que nosotros a nosotros mismos. Y las experiencias, los dolores, las pruebas nos van marcando. Y si no nos damos cuenta, llegamos delante de Dios que ni siquiera Él nos puede reconocer. Y yo pienso que la pandemia vino a hablar de eso también, en mi caso personal. Y lo otro, la confianza, porque los niños confían. Mi hijo sabe que si él me pide un pan, yo le voy a dar pan. Yo no le voy a poner una serpiente en el piso, en su plato. No le voy a dar una piedra. Él pide pan, yo le doy pan. Y si él me pide es porque no lo tiene y lo necesita. Entonces son verdades y principios de reino tan simples y tan básicas que por eso la gente quería estar con Jesús y escuchar. Hemos complicado el Evangelio demasiado. Nosotros lo hemos complicado. Lo hemos complicado. Pero el Evangelio es simple. Y el Espíritu Santo habla de forma clara. Él no es un Dios de confusión. Él habla claro para que todo el mundo entienda. Y habla en un lenguaje que aún los niños pueden entender. Entonces yo siento que la pandemia vino a reforzar principios de reino olvidados, principios del reino olvidados, ignorados, porque a veces lo hablamos pero no le prestamos atención. Y una cosa es escuchar y una cosa es prestar atención. Y la obediencia es la habilidad de prestar atención y hacer lo que se te ordena de una manera rápida. Eso es así. Rápida, porque si te demoras ya dejaste de ser obediente. Hay un tiempo detrás de eso que se te está demandando. Entonces, fueron muchas cosas. Podemos estar aquí semanas, digo yo, porque todos aprendimos algo, pero en mi caso fue ese.
Y este seguro estarás, pues vino a recordarme y desglosé el Salmo 91. Fui por partes, tengo una prédica sobre eso. Y lo que me llamó la atención es el principio, porque el principio de ese Salmo es lo que te abre la puerta para todo lo que viene después. Sí, dice, si lo puede los leer. que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Si paramos ahí, fíjese lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita. Si nos paramos ahí en habitar. Habitar significa un lugar de permanencia, un lugar de residencia, un lugar donde tú decides, aquí, es decir, no es un hotel que tú vas de pasada, es un lugar donde tú dices, aquí me quedo yo, fijo, permanente. El Señor me decía, así como tú buscaste tu casa donde vivir, que si la localidad, que si las escuelas de los niños, que si las condiciones de la casa, es importante, si tú buscaste tu casa para tu cuerpo físico, es más importante es encontrar tu casa para tu alma y para tu espíritu. Amén. El lugar donde tu alma y tu espíritu puedan entrar a reposar, a descansar, a salirse de todo ese bullicio, todo ese bullicio del mundo, de ese ruido, de las distracciones. El que encuentra en Dios ese lugar de habitación permanente, no temporero, permanente, porque Dios quiere permanecer en nosotros. El Espíritu Santo se quedó para estar con nosotros todos los días hasta el fin y nos hizo nuestro cuerpo su casa. Él quiere habitar, Él quiere quedarse, pero desgraciadamente muchos lo sacamos a la fuerza por nuestra desobediencia, por nuestra ignorancia, por nuestra terquedad. Y digo yo porque yo también me incluyo, he estado ahí en esos momentos. Y yo pienso que este salmo, el que decide hacer eso, entonces, y luego dice, si sigue leyendo el segundo, por favor, Dice, pastora. declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Ahí, Confianza. aquí. Entonces, fíjese, primero es cuando tú decides hacer de Dios tu habitación. Ese es el primer requerimiento. Ahora, lo segundo es declarar. Él declaró. ¿Qué declaró él? Dice aquí, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Ahí está. So, tú lo haces, tu lugar de habitación, pero luego tú tienes que confesarlo. Tú tienes que declararlo para que todo el mundo lo escuche, sobre todo tu corazón. Amén. Porque cuando nosotros mismos hablamos la palabra, eso es lo que va a llenar nuestra alma de fe para creer que lo que va a venir después va a suceder. Amén. Entonces él entró a ese lugar y luego declaró, tú eres mi único refugio. Aquí no hay más nadie, no es ningún médico, no es la ciencia, no es una vacuna, aquí me salva Dios, aquí me salvas tú, aquí me salva tu palabra, me salva Jesucristo. Y ya después entonces todas las promesas que vienen de ese salmo, claro que se van a cumplir. Está hecho está. Hecho está. Bello, precioso. Ese salmo es impactante. Dice, te rescataré de toda trampa, te protegeré de enfermedades mortales. Ahí está. Con sus plumas te cubrirá Así y con es. sus alas te dará refugio. Escudo. Tus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Así es. No tengas miedo de los terrores de la noche, Así ni de es. la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad. Así y es. a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado y aunque mueran 10,000 a tu ti no llegará. alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira Así cómo es. los perversos reciben su merecido. Dice, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Amén. Pues Él ordena a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrá con sus plumas para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Pisarás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen y yo les responderé, estaré yo con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y le daré mi salvación. Yo creo eso. Amén, yo lo creo. Y por eso no pasó nada. Amén. Porque Dios lo dijo. Y yo hice mi parte. Me escondí en ese refugio y declaré que Él era mi único salvador y que mi confianza estaba en Él. No pasó nada. Amén. ¿Y dónde la podemos conseguir? ¿A través de las plataformas? ¿Dónde? Amalfi Blanco Oficial, Seguro Estarás, es el nombre de la canción. Seguro estarás. Sí. Y para que vaya a la iglesia de alguien de invitación, ¿cuánto tiempo va a estar aquí en Puerto Rico? Aquí voy a estar hasta el 15 de este mes. Vine por 15 días. Nunca me he alejado tanto de mi familia, pero vine a una asignación. Una asignación. A una asignación. ¿A dónde la pueden conseguir antes que nos vamos ya? El ¿El número de teléfono?
El número de teléfono no me lo sé, ¿No porque se lo es mi sabe? coordinadora la que... Pues entonces a través de la coordinadora busque, ¿verdad? En YouTube, ¿verdad? Y joven, en las redes sociales, ¿bajo qué número te pueden conseguir? Amalfi Blanco Oficial. Amalfi Blanco Oficial. Sí. Pues gracias por estar con Gracias. nosotros. Ha sido una bendición. Siempre estamos aquí para ti. Escucha la voz del Señor. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.